Hola, buen día. Qué rico encontrarnos en este espacio que se llama Changua Teatro. Mi nombre es Arnold Soriano, hago parte de este ejercicio de la ruta de teatro, una beca LEB que en conjunto y en juntanza están desarrollando Changua Teatro, La Casa de Fu, eh, Teatro Occidente y se me olvidó el del otro lado. Tercer acto, pero ya me acordé, sí, tercer acto que queda en Lourdes. Hoy estamos aquí para poder dialogar, recordar y hacer memoria de lo que ha sido el trayecto de Changua Teatro. Y estamos hoy con nuestra querida Marcela Mora, que es el pilar fuerte y poderoso de este espacio. Para empezar, Marcela, bueno, bienvenida a tu espacio, Gracias. bienvenida a esta ruta, bienvenida a esta juntanza que también estamos todos aprendiendo Ujú. de poder comunicarnos y dialogar de manera en red. Y que también es una excusa para encontrarnos, para Sí. poder decir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y cuál es la finalidad también de hacerlo. Hay una cosita que me llama mucho la atención y alguna vez yendo por el mundo del teatro en Colombia, una vez dijeron, primero fueron los grupos y después fueron las salas. Y esta es una sala que empezó después de empezar el grupo. Marcela, ¿cómo nace Changua? ¿Por qué Changua? ¿En qué momento se les ocurrió de ser tan irreverentes y decirles le vamos a poner al grupo de teatro Changua y después construir estas paredes negras para hacer el ejercicio escénico, en Bogotá especialmente? Bueno, en los inicios de Changua estamos en la escuela, estamos estudiando, dos personas en la SAP y otra persona de la pedagógica, y nos reunimos a construir una obra muy bonita que se llama Los Irreverentes de Claudio Gutbeter, que es un argentino. Y bueno, con todo el ánimo de hacer teatro porque éramos estudiantes y queríamos hacer una agrupación un poco pensando como La Candelaria, como Matacandelas. Entonces dijimos, bueno, nos reunimos y hacemos esta obra. La persona de la pedagógica dice, yo financio. Entonces estaba perfecto porque puso la plata de los vestuarios de todo que no teníamos, ¿no? Sabes que cuando uno es estudiante anda en los rines siempre. Pero esta persona dice sí, que es William Quirós. Y entonces dijimos una tarde en un apartamento, ni siquiera recuerdo de quién era el apartamento, nos reunimos y bueno, ¿cómo le vamos a llamar al grupo? Pensamos muchos nombres, lo consultamos con varias personas y al final en broma William dice Changua y Piafante dice sí, Changua, Changua, sí, Changua, Changua, sí, Changua, Changua, Changua Teatro, sí, Changua Teatro. Pero también pensando un poco en el sentido de lo que significa changua en Bogotá, de un niño changuita, de un niño inquieto, que se porta mal, que hace como quiere. Entonces como que desde allí nace ese nombre changua. Y digamos que ha pegado muy bien porque changua en Colombia es changua. Entonces todo el mundo habla de la changua de alguna manera. Y también en quechua significa alegría, pero eso lo descubrimos después. Al inicio es como un niño changuita que es inquieto. Y desde ahí pues empezábamos a trabajar con Pia Fante Nefelibata, que antes se llamaba Andrés Rodríguez, y con William Quirós. Pero entonces sufríamos mucho por los espacios, porque no teníamos donde reunirnos las horas suficientes para trabajar creativamente. Tuvimos que ensayar en salones comunales, pero nos daban unas horitas, nos sacaban. En la SAP nos encerrábamos en algunos salones para trabajar, pero obviamente había clase y nos sacaban. Tuvimos que ensayar en parques y nosotros queríamos tener ese lugar de concentración, de congregación, también porque nos interesaba que otros artistas de otras áreas vinieran y aportaran a lo que nosotros pensábamos como en la creación. Entonces como que era indispensable el lugar
lo buscamos bastante, hasta que por fin en 2014 Piafante habla con la persona dueña de este local y él dice que sí, y ellos, porque yo no estaba en el país en ese momento, estaba en Brasil, ellos construyen Changua, ¿no? William y Piafante. Lo adecúan porque esto aquí es oficinas, son ruinas, está deteriorado todo, pero ellos construyen Changua. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Estamos en la calle 19, número 471, local 309. Es un lugar muy interesante porque nosotros le llamamos aquí multiplex teatral o corredor cultural. No está solo Changua, están 6 teatros, está Casatea, está Umbral, está Dantexco, Colombian Dreams y Candela, que se unió desde el año pasado, si no me engaño. Entonces es un sitio que es muy chévere para venir porque, bueno, están todas las miradas estéticas de cada sala, pero el público puede rotar y está chévere para la gente que por aquí usualmente está, ¿no? Y la historia también que tiene este gran edificio, no solamente el pedacito que era un espacio exclusivo para la rumba en los 80, 90 y pues todo el declive que va a tener y cómo lo recuperan, ¿no? Todo el Sí. ejercicio de recuperarlo, pues tanto su merced como otras agrupaciones y que pues ya lleva un montón de tiempo, ¿no? Sí, ya lleva un montón de tiempo. Realmente quien llega aquí primero es Quijote, con sus libritos. La historia es que tenía un carrito, después puede acoger un local y así nuevamente va emergiendo el centro comercial. Y pues llegamos a las agrupaciones de teatro, ¿no? Que a veces es difícil porque también hay bares y hay mucho ruido, pero bueno, ahí hemos tratado de llevar en paz la fiesta, todos. De poder dialogar Sí. y existir, Sí. coexistir en el Ajá, de espacio. coexistir. Dentro de una línea del tiempo, y hablando de que la primera obra fue Irreverentes, ustedes son irreverentes, siempre han sido irreverentes, son reconocidos como irreverentes. Y eso es importante, porque me gustaría que empezáramos a hablar también sobre esa línea del tiempo, alrededor de cómo encuentran una dramaturgia propia, cómo llegan algunas obras primero y después dicen, no, yo quiero empezar a dialogar y especialmente sobre estas temáticas o sobre algún tema en específico en ello. ¿Cómo se da eso? Hagamos esa línea de tiempo. Bueno, esa línea de tiempo se da, digamos, bajo la estética que usamos en Los Irreverentes. Ya hay una pregunta existencialista en la obra. Piafante, que es el dramaturgo, o que fue el dramaturgo de Changua, empieza a tener esas ideas allá de programación neurolingüística, de enfocar el teatro hacia la tecnología, o involucrar la tecnología en el teatro mejor. Y entonces él lo primero que hace es escribir El último Quijote, que es un monólogo, que lo estrenamos en la SAP, y que después estuvo en algunos escenarios en Bogotá. Ahí habla sobre su hermano esquizofrénico y sobre la programación neurolingüística, lo que le dicen a una persona cuando tiene un problema psiquiátrico, lo que esa persona cree, cómo percibe el mundo. Entonces ahí empieza como esa idea de trabajar lo psicológico en los personajes. Y después hay una obra muy disruptiva que se llamó La Pataformosis, que es entonces cuando yo sostengo que Changua es pionero en tener obras de ciencia ficción en Colombia. Entonces en esta obra es basada en la Metamorfosis de Kafka, pero esta persona lo que le pasa es que cuando se despierta, él lo pone como Gregorio Sánchez, es que está convertido en un bit de computador, un virus, y empieza a dañar todos los computadores de su empresa, se mete en todos los computadores y los daña. Y es una dramaturgia que nunca ha estado escrita porque quien habla todo el tiempo en la obra es un programa que en ese tiempo era
lo Lo último. último, lo último en Guarache, pero pues que ya no, obviamente, y se llama Tolkit. Y entonces todo el tiempo habla porque él ya está convertido en un virus de computador. Y es así como empieza esta obra y empiezan sus dudas sobre el arte y la tecnología. Entonces es como que una mirada que a todos nos atrapa y todos queremos trabajar y empieza esa evolución a meterse muy de frente con lo tecnológico, con los avances tecnológicos, pero sobre todo cómo nos relacionamos con la tecnología. Porque indiscutiblemente todos en este momento tenemos un vínculo frenético con el Con internet, con las estar, pantallas. sí, no nos despegamos. A veces yo hago el ejercicio de despegarme un poquito y cuando voy en un transporte público, por ejemplo, veo lo que las otras personas están viendo y es pasar, ¿sabes? Ni siquiera están viendo algo específico, algo de interés, sino como una cosa, ya un chip metido ahí que hace que, pues que no sé, que lo hagamos mecánicamente. Entonces, esa relación que en este momento nosotros tenemos con las redes sociales, con todo lo que nos ha proporcionado el Internet, es como un poco lo que Changua ha estado trabajando dentro de sus dramaturgias. Así también nace Adeodatos y yo te voy a contar una cosa que me pasó con Patamorfosis. Yo la vi en la Gilberto Alzate y ese día me dieron ganas de ir a vomitar. O sea, Sí. fue realmente un ejercicio de salgo al baño y tenía náuseas, tenía muchas náuseas. Entonces creo que ustedes lograban como grupo provocar desde otras miradas. Cuéntanos de Adeodatos y todo lo que va también a pasar luego con ello. Bueno, Adeodatus es una obra que se piensa más en audiovisual, pero como no tenemos en ese momento los recursos para ponerlo en audiovisual, lo hacemos en teatro. Y pasa siempre lo mismo en las obras y es que algunas personas aman y otras quieren salir a vomitar. No, pero no me pareció mal, para mí no fue malo, fue como, esto era lo que buscaba, bueno, moverme, algo que no te salgas cómodo de la sala, no fuera como, uy, me dieron ganas de vomitar porque es una obra mala, no, contrario, fue como, uy, un choque fuerte de decir, uy, algo está pasando aquí y entró por otro lado. Sí, bueno, menos mal. Bueno, Adeodatus entonces ya entonces está esa visión de inteligencia artificial. Hay una divinidad que pregunta a las personas que ya han muerto, porque están muertas, Todas. todas las personas que aparecen en escena ya están muertas, y les pregunta lo que quieren de su próxima existencia. Tienen derecho a hacer un número de preguntas y de esa manera va a construir su nueva existencia. Y la paradoja o la tesis que tiene la obra es que nadie escapa de su ser. Entonces todas las respuestas están ancladas a la vida anterior, a lo que vivió, a lo que percibe. Es decir, que se reconfigura casi de la misma manera. Que se va a repetir. Y se va a repetir. Entonces es como medio un juego macabro porque esa divinidad que es como una inteligencia sabe qué es lo que va a pasar porque conoce perfectamente las inclinaciones humanas. Entonces te vas a reconfigurar igual que ya eres, no escapas de lo que eres. Entonces es buena, hubo gente que quedó muy fascinada con la obra y, y por suerte en pandemia pudimos ponerla en audiovisual. También hay gente que queda choqueada porque son demasiadas preguntas psicológicas, entonces también, pero creo que era lo que queríamos y por suerte lo pudimos lograr en pandemia. Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué otras obras hay por ahí? Y bueno, está una obra que es muy bonita, que tú también la tienes, que es obra de interés social. Y
y es muy buena porque habla sobre la programación neurolingüística, nuevamente lo que uno percibe, cómo cada persona percibe el mundo y de esa manera en que percibe el mundo se va, se va reconociendo en ello y actúa frente a eso. Es muy difícil salir de algunos anclas que ya se tienen culturalmente. Y también, por otro lado, es chévere el abuso de poder, ¿no? Hay un personaje que es fantástico, que es el tipo, y que llega a imponerse y logra doblegar y reducir a la mujer. Entonces me parece que esas dos... Bueno, y lo he dicho varias veces, la vez pasada que hablábamos con Juan, le decía que lo fantástico, a mi modo de ver, de las obras de Piafante es que hay dos líneas, una que es compleja y otra que es simple, una que tú entiendes así de una, digamos el drama, pero también hay en el fondo unos perfiles psicológicos fuertes Y unas que necesidades y unas carencias sociales que hacen que puedas entrar a jugar al estatus. Y quién exacto. lleva el estatus y cómo te arrodillo en Ajá, ello. y cómo uno entra en el juego, entonces digamos que eso es muy bueno en la dramaturgia de Piafante, es fantástico. Igual también está otra obra que se llama Evoe, que logramos en pandemia volverla a mediometraje. En esta se parece un poquito al capítulo de Black Mirror, en donde él puede comprar, obsesionado con su relación anterior, él puede comprar una fembot y, y quiere entonces que le responda igual, que sea lo que ella era, porque no se ha podido despegar de esa ilusión, de esa obsesión que le dejó esa relación. Y entonces, al igual que Black Mirror, me parece, cuando he hablado con el público al final, es que quedan esas preguntas de hasta dónde la tecnología es buena y si, digamos, ya se pueden cometer actos que nosotros llamaríamos entre humanos inmorales con un androide. Entonces, ¿hasta dónde van tus límites, no? Porque yo sé que no te puedo violentar, porque me han enseñado a respetarte, ¿cierto? Pero cuando yo ya tengo algo que se parece a ti y puedo violentar, entonces, ¿cómo me voy a comportar después socialmente? Entonces, son como unas preguntas que dejan en el aire que me parecen importantes en el momento actual, ¿no? Ya se ha trabajado muchas cosas, obviamente, pero Pero eso es que estamos hablando también de hace más o menos 10 años. sí, Entonces, estamos hablando de 20 años más o menos que tiene Changua. Entonces hay un ejercicio de... 24 este. Mira, 24. ¿Sí? Y que es un ejercicio de que estamos hablando de hace más de 10 años y que la inteligencia artificial hasta ahorita nos está diciendo, mire que hay chinos que se están suicidando y que le están preguntando cómo hacerlo o cómo yo mismo entro a dialogar con la IA. Entonces, mira que Piafante no estaba tan equivocado, estaba muy centrado Sí, en que o algo sea, futurista. fue muy futurista, fue un poquito visionario, digamos, en eso. Y bueno, igual Tessa Turing la tenemos como una hermana melliza de Boe. También es una persona, que está un poco eso también que nosotros ahora hacemos, y es que cuando nos obsesionamos con algo, con alguien, miramos la conversación varias veces, ¿no? Lo que esa persona escribió y Lo otra que le vez, respondí. y yo que respondí y otra vez. Entonces está ese juego en donde él tiene la fembot igual a la persona con la que tenía una cita y la arruinó por sus inseguridades. Y otra vez repite la escena y otra vez la caga y así sucesivamente y no puede salir de él porque es él. Pero la Fembot le da la posibilidad de repetir la escena para ver si algún día la logra, no la va a lograr. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros a veces cuando nos obsesionamos con algo. Y eso es lo lindo de la obra, ¿no? De las obras de él.
Bueno, la última obra es Operación Cazafantasmas, que va a estar en la temporada de Ruta Teatro. Y esta obra habla sobre la noche en que, en el estallido social en 2019, la gente creyó que se le iban a meter a los conjuntos los venezolanos. Ese fue el rumor que prevaleció. Y Pefante inicialmente la nombra como la noche del ridículo, pero después queda Operación Cazafantasmas porque pues están cazando fantasmas. Es una obra muy buena, ha gustado muchísimo. Hemos girado ya por Medellín, por Bucaramanga. Aquí hemos estado en La Candelaria, en Ditiramo, bueno, en varios escenarios. Porque, bueno, lo que hace entonces es coger las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, que no son de Noam Chomsky, y, y va punto por punto diciendo cómo fue esa manipulación mediática para que después todos nos enloqueciéramos a defenderlo, lo de nosotros. Y aparecieran las imágenes del bus por robado y subiendo la montaña. Y sí, todos entráramos en ese colapso ahí, ese caos. Ahí hay una cosa que ya para ir cerrando también el ejercicio y la línea del tiempo es la forma en que se ha ido construyendo las obras, de pocos actores, grandes nóminas de trabajo y volver a lo pequeño. ¿Cómo ha sido ese diálogo también con sus actores? ¿Cómo entrar a decir, uy, esta obra funciona más porque es más personas o porque son menos personas, o esta es más viable económicamente, o esta de verdad, uno dice, la salvación, entre más presente esta obra, siempre hay plática para poder pagar el arriendo? Sí, pues bueno, mira, realmente nosotros decidimos ya desde muchos años atrás, habíamos decidido tener elencos con poca gente precisamente por los pagos, porque nosotros teníamos que pagar el arriendo, pero digamos que ya hay obras que se necesitan más y pues prevalece la mirada artística antes que el bolsillo, que sufre bastante. Pero bueno, como que dijimos, no, esta obra necesita tantas personas, son esas personas. Pero sí es un camello para uno tener un grupo con mucha gente por eso, porque cómo les pago, porque que se sientan bien, siempre ha sido muy complicado. Y la otra cosa también es que nosotros, cuando empezamos Changua, teníamos una mirada como La Candelaria, ¿viste? Como que ese era el sueño. Pero ahora las nuevas generaciones, y no estoy criticando, lo acepto y lo entiendo, quieren estar en una compañía, en otra, lo necesitan hacer, ¿sabes? Entonces como que uno, bueno, entonces como que esa idea de grupo que uno tenía ya utópica, ya no, se desvanece y hay que enfrentar otras realidades y acomodarse como siempre. Sí, sí, es la manera también en la forma en la que se han construido ellos, ¿no? O sea, nosotros siempre estuvimos pendientes o yo recuerdo mucho, voy a ir a ver Vara Santa, o viene Matacandelas, o viene un grupo reconocido y hay que, llegó el Odín, ¿sí? Y como vamos a estar allá. Sí, claro. Ya la lógica es armar un grupo. Bueno, cada uno también dentro de la lógica de lo que hay, de lo que está sucediendo, y la oferta, porque pues las universidades, los técnicos están regulando también que salga mucho título, y eso pues también en algunos casos también hace parte de conocer esa línea que está sucediendo en el mercado, especialmente con el nuestro. ¿Cómo era iniciar una obra, cualquiera de las de Changua antes? ¿Cómo, hay una cábala, hay algún rito, hay algo importante que ustedes dijeran o hicieran antes de empezar la función? O mirar y decir, ¡ay, está lleno, Dios mío! Que ojalá todos hayan... Sí, lamentablemente no tengo una historia chévere con eso porque Piafante y yo éramos muy escépticos. Entonces, si llueve, pues llueve. Si hay 3 personas, pues con 3 personas hay una.
Entonces como que no teníamos esos rituales que sé que la mayoría de agrupaciones tienen, pero sí para nosotros era muy importante, por ejemplo, compartir, hablar de las creaciones en un almuerzo, por ejemplo. Entonces como que sí era importante a partir de la comida charlar y lo hicimos así todos estos años, ¿no? Como, veámonos en tal lugar y comemos y si había la plata, pues se pagaba una comida mejor, ¿cierto? Entonces como que ahí O sí, sea, el encuentro de la comida como el un encuentro de la ejercicio comida, sí, ese era cercano para dialogar. cercano para dialogar y de pronto una bebida, licor, ¿no? Porque yo casi siempre pido licor. Y ese era como más bien el ritual, no antes de función, pero sí como compartir un poco con la gente, charlar y empezar a hablar de las creaciones. Eso para nosotros era bastante importante alrededor de la comida. No, y además también el poder escuchar al otro, ¿sí? Ujú. Uno normalmente cree que tiene toda la razón y cuando más abre sus antenitas y escucha, uno dice, uy, yo no había visto esto. O, oh, qué poderoso y no lo había notado. Sí, sí. Eso, y más en una comida, ¿no? Porque al final entra como un diálogo de, venga, oiga, nos equivocamos, uy, ¿cómo se nos fue a ocurrir? O, Dios mío, que no Sí, nos vuelva a ajá, pasar. es más tranquilo, es un diálogo más tranquilo, ¿no? Si la presión, uy, tenemos que estrenar en tal fecha, es un diálogo más tranquilo, entonces siempre hay como una unión desde... O sea, es el fogón, o sea, a pesar de que no es la comida preparada, hecha, está el espacio de comprender que el fogón es el espacio de diálogo Ajá, de de yo, esta familia. yo siempre hubiera querido tener una cocina y siempre lo hablé con ellos. A mí, ¿cómo me gustaría que yo pudiera llegar a almorzar a Changua? Que eso pasa en la Candelaria, por ejemplo, eso lo sé, o en Matacandelas. Ellos tienen sus cocinas y llegan, almuerzan, vienen de lo que estaban haciendo y entonces me parecía chévere esa idea, pero digamos, ha sido difícil sostener esta sala, no pudimos como ampliarlo, ¿no? Para todos esos sueños que uno tiene, pero bueno, por lo menos se hacía en un restaurante, en una pizza, ¿vale? Acá nunca se hizo el espacio de De comer. la comedia no, aquí no, porque pues es el escenario, ¿no? Entonces Y como eso que será sagrado, eso se toca, eso no se toca. sí, como que no, como que vamos y comemos en tal lado y charlamos y venimos y seguimos aquí de pronto hablando, de pronto una bebida sí, pero ya comida no. Mm. Pero es por el espacio pequeño, ¿no? Esa es la razón. Igual también este espacio es muy seguro, ¿no? También el refugio de decir, bueno, no, respetemos que es el lugar de trabajo. Sí, Vamos a buscar un lugar mejor en donde podamos ser nosotros ser nosotros, y aquí esto lo exactamente. mantenemos como algo muy nuestro privado, cuidado. Ujú. Hay una cosa que pues a todos nos surgió después de la pandemia. En pandemia, los problemas del teatro. El teatro se iba a acabar. ¿Cómo veía Changua eso? Y también qué problemas, tanto sociales, económicos, personales, surgieron alrededor de ese pequeño punto de giro que nos apareció en la vida. En la vida, sí. Pues para nosotros fue contradictorio, porque sí tuvimos problemas económicos, obviamente, tuvimos que cerrar, el centro comercial cerró, tuve que hablar con la persona dueña de este lugar para pedir rebaja, negociar y como decimos aquí en Colombia, chillar para que nos quitara el local. Pero pues esa persona también no podía hacer nada porque entonces lo va a arrendar a quien si no puede abrir. Entonces le tocó. Pero también, por otro lado, fue el punto donde nosotros podemos empezar lo audiovisual que queríamos y que ya teníamos varias cosas pensadas, entonces insonorizamos la sala para volverla a estudio, es cuando pudimos hacer a Deodatus por fin, que es lo que había hablado antes, Evoe,
y también alcanzamos a hacer una serie web que se llama El hombre de la silla, que está Huguito Afanador, de la Gabriel García. Entonces, como que logramos hacer varias cosas lindas. Cuando termina pandemia, entonces todo el mundo se olvida de lo audiovisual. Y cuando yo me presento a una convocatoria en el Festival de Teatro en 2021, creo, o 22, bueno, yo peleo eso. Yo digo, yo sí tengo productos audiovisuales. Y es lo que trabajé estos años y me parece el colmo que no me lo acepten en esta convocatoria y me exijan solo teatro. Y aceptan entonces, por esa vez, aceptan que haya una obra y se presente en la Cinemateca y no en un teatro. Pero fue como una discusión, ¿no? Como, pero pues yo sí tengo el producto, ¿por qué no me lo van a aceptar si es lo que es mi trabajo? Entonces, bueno, como que se logra. Pero entonces eso, fue también paradójico porque estuvo el problema económico, pero también se abrieron otras puertas para proyectos que teníamos pensados y que se pudieron realizar. Entonces, estuvo bien. Para nosotros estuvo bien. Y eso, ¿cómo conseguir recursos, no? ¿Cómo conseguir recursos para esta hija? Porque esto es una hija de la corporación en donde hay que pagar servicios, hay que pagar administración, hay que pagarle al dueño y además pagarnos. Sí. Eso, ¿cómo funcionó? Pues cómo ha funcionado también en la historia de Changua poder encontrar el diálogo de lo económico, que no se vea afectado en términos artísticos, pero que también deje por lo menos no márgenes de deudas, sino que pueda por lo menos decir, oh, por lo menos no estoy en saldo rojo. ¿Cómo es ese diálogo también? ¿Cómo se consigue la financiación para sostener este espacio? Es chiquito, pero Pero cuesta. pero cuesta. Es un poquito difícil porque nosotros todo el tiempo hemos hecho grandes sacrificios para poder tener la sala, para poder realizar los proyectos artísticos que hemos pensado. Entonces, si tú me preguntas, pues yo no tengo una propiedad, por ejemplo, porque todo lo distribuyo más bien para la visión que he tenido, sobre todo ahora que las cosas se han modificado tanto. Entonces, como que yo ya venía así con ese chip, porque he luchado estos 24 años. Entonces, bueno, nos podríamos ganar 1.200.000, pero nos vamos a ganar 700, pues bueno, hagámoslo, ¿sabes? Como que siempre ha sido eso, la mentalidad, porque en el colombiano todavía no está la mentalidad de ir a ver teatro. Entonces, por ejemplo, tu trabajo allá en USME es fantástico porque estás formando público, porque estás diciendo, hey, hay gente de teatro, hacemos un trabajo, hay compañías en toda Bogotá, entonces como que ahí se va formando público, pero en general es difícil para las salas independientes convocar público. Y precisamente Ruta Teatro es una muy buena posibilidad para que, hey, nosotros existimos, vengan, es como otro plan, ¿no? Pero siempre lo económico ha sido duro, difícil. Igual también está pues el Estado, ¿no? El Estado también es garante de ello y el distrito también es garante. Ahí también me imagino que sus mercedes han entrado a dialogar. Sí, pero entonces fíjate que ellos usualmente dicen que no todos, para qué voy a inventar. Hay algunos proyectos que yo he pasado donde dicen, bueno, para que después se autofinancie. Y yo digo, no, pues Colombia autofinanciarse está complicado. Porque es eso, no está la mentalidad de ir a teatro, no es una costumbre. Entonces, realmente el Estado debe apoyar bastante para seguir. Y eso es una lucha ahí interminable, ¿no? Pero pues bueno, de una u otra forma sí se han trazado proyectos y sí el Estado, digamos, nos ha dado para lograr sostenernos
y pues ahí vamos, no sé qué va a pasar. ¿Este año esta sala fue sala concertada del Distrito y de la Nación? ¿O no? De, solo fue de la nación, del distrito no. El distrito, no, también es que han crecido mucho a nivel distrital las salas. Sí, Y sí. pues el recurso tampoco es que sea wow. Sí. Y esa es otra cosa, que hay más salas y el presupuesto es menos. Entonces uno dice, De hecho, esa pregunta también sería para toda la ruta teatral. ¿Cuál de todas son salas concertadas y en qué? Porque eso pues digamos que no es mucho, pero por lo menos hay una lógica de mantener, que ese es el ideal de ese proyecto, ¿no? Que es sostener por un tiempo el proyecto por teatral de unos cada una de las meses, sí. organizaciones. Sí, entiendo que hay una de las salas que no es sala concertada, por el número ¿De sillas? de sillas. Entonces, no sé, esa persona cómo ha hecho sinceramente para lograr seguir en la lucha, porque solo es muy difícil. Es demasiado porque a la final es eso, la garantía del derecho cultural debería estar centrado en eso. Por eso te planteaba también que quienes tienen sala, pues primero fueron grupos de teatro y después pues construyeron un espacio, un nicho para poder Crear. crear, investigar, darse contra la pared y ser tercos. Y Sí, creo sí. que pues Bogotá también es pionera con ello. Y sentir que esto pueda ser financiado también y que entra en la lógica de la competencia, competimos. Entonces ahí ya no solamente hay lo que había hace 20 años, unas 20 salas, sino ahorita es un montón. Y a nivel nacional es, ni No, digamos. Entonces pues también es eso importante. ¿Por qué escogieron esta trinchera? ¿Por qué dijeron, aquí es el lugar? Este es el mejor lugar para poder desarrollar lo que estamos haciendo. Además de insonorizar, ¿no? De querer plantearlo desde el audiovisual, pero ¿por qué? ¿Por qué el centro Los Ángeles? bueno, porque cuando nosotros llegamos ya habían dos teatros. Aquí estuvo antes Occidente. Creo que Ahí fue el inició, creo primero que que fue que llegó, inició. ¿no? Entonces como que, y es el centro, la ubicación es buena, hay muchos estudiantes alrededor, están en universidades, entonces como que nos pareció un lugar propicio para hacer teatro de sala. Mm, Sin embargo, cuesta convocar, cuesta que los chicos vengan, pero bueno, ahí seguimos en el ejercicio de traerlos a estos espacios. Y, y lo que ha pasado entonces es, como te decía, pues han llegado más salas. Entonces como que, bueno, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no. Hagamos tal cosa, a ver si llega gente, pero pues a mí me parece chévere que, pues que la gente sepa, ¿no? Que está chévere la rumba, pero pues chévere si antes ve una obra. Y después se va de rumba. O sea, hace el plan completo, ¿no? Como ir al cine y después va y come o lo que quiera hacer. Entonces es como meterle a la gente, bueno, hay otro plan, háganlo. Entonces, bueno, como que nos parece que está muy bien ubicado el teatro. Aunque me ha pasado que vendiendo boletas me han dicho, ¿el centro? Yo sé. Ah, bueno, yo te la compro, pero no vienen. Porque les parece que a veces el centro es demasiado pesado. Bueno, en fin. Total, yo hago el ejercicio. No, pues Bogotá toda es pesada. Es la forma también en la que yo lo mire y lo perciba. Lo veíamos en las distancias, grabando en Luzme, y me imagino que solamente el recorrido fue, qué diferencia encontrar montañas y llegar otra vez al centro, y edificios, gente, más genio. Sí. Y bueno, sí, ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado después de las obras? ¿O qué ha pasado con la gente que ha venido a ver las obras? ¿Alguna anécdota donde tú digas, uy, oiga, yo no me esperaba que esta persona de esta manera pudiera recibir la obra así, o me dieron una cachetada que no comprendí? Hay anécdotas fantásticas. Por ejemplo, nosotros hicimos una obra que se llamaba Insultos al Público. Otra. ¿Y la viste?
Sí, esa la vi con Juliana y con todo el equipo. Entonces, esa anécdota fue chévere porque vino una pareja a ver la obra, normal, y entonces, digamos como desde la visión, la estética de Changua, es una obra que le pregunta a usted, ve cuánto, usted está alineado y usted se cree inteligente y usted tiene un ego, pero usted es una alineada igual que todo el mundo. Entonces es como... pff. Y lo que pasó con esa pareja fue que se fueron discutiendo sobre la obra y parece que la obra escaló a lo personal, ¿no? Oh. Y terminaron. Entonces, lo chévere, pues no, Pues no lo perdón. esperábamos, no era culpa nuestra, pero ya era... Entonces cuando la chica fue la que le contó a Piafante, no, pues que vine con mi novio y resultamos agarrados por la obra y se dijeron lo que se dijeron pues terminamos. Ah, no, pues. Entonces, bueno, pues no, pobrecita y no sé qué hubiera pasado si hubieran seguido. Pero sí les produjo eso. Y también en esa misma obra, que era muy chévere, vino una persona y le encantó y después trajo al primo, pero entonces cuando nosotros hacíamos la obra yo lo miraba y él miraba al primo. Entonces más bien parecía que quería torturarlo. Entonces, lo miraba así. O sea, no veía la obra sino al primo. Entonces, bueno, fue chistoso. Entonces, bueno, así han pasado. Bueno, también en otras obras han salido con muchas preguntas, que también es bueno, ¿no? Unas reflexiones ahí que a veces uno queda wow. Pero pues me gustan más las otras dos anécdotas por lo que produjo, ¿no? Por lo que no se esperaba. Por lo que no se esperaba. Hay una cosita que también me llama mucho la atención y es cómo ha tramitado Changua la ausencia, la forma de pensar de Piafante, cómo vivir con ello. Eso me llama mucho la atención, pues porque al final, para mí, Piafante o Andrés o Andresito, como se llamaba, como le gustaba que le dijeran, era una persona brillante. Para mí era una persona muy brillante, muy noble y muy tranquilo. Cuando se emputaba, pero trataba de ser lo más, no tan políticamente correcto, pero sí por lo menos decirte eso, esa ausencia. Y creo que la dramaturgia y el teatro de Bogotá sí le hace falta a Piafante. Digamos que yo pienso seguir con su legado, ¿no? Como que me parece muy importante lo que él alcanzó a construir, su visión. Entonces como que tampoco puedo decir ahora, no, ven, paso la página y me voy por este lado. Entonces como que he tratado de continuar con algunas ideas que quedaron, pero, y eso lo hablábamos la vez pasada, pero pues sé que Piafante era Piafante y yo soy Marcela. Entonces va a tener probablemente otra visión, pero digamos que sí me parece muy importante y es la razón por la que sigo, y es que la gente conozca lo que él alcanzó a trabajar, lo que nos alcanzó a comunicar y seguir el camino. Entonces, este momento es una época de transición. Hay personas en este momento importantes que me ayudan, como su mejor amigo, que es Andrés Ricardo Chaparro, y digamos está ahí y no deja morir Changua, y nuevas personas como Mariana, como Santiago, pero sí como que trato de seguir porque me parece muy importante que la gente conozca el legado que dejó. Yo siempre fui una persona mucho más tranquila. Él era un hombre que lograba dispararle al otro allá a la chispa para enfurecerse. Y siempre yo entraba a dirimir. Vamos a mediar. Sí.
Pero bueno, entonces pienso que de todas maneras quedaron cosas que se deben terminar, que se deben culminar. Hay proyectos que están ahí en stand-by. Entonces, lo que yo quiero y por lo que sigo es para terminarlo. Espero, y que es difícil como estar a la altura. Pero bueno, no sé. Pero igual eran un equipo. Y Sí, así, sí, me parece un poco difícil, ¿no? Porque pienso que él tenía una especie de genialidad. Pero bueno, digamos que lo voy a hacer y vamos a ver qué pasa en el camino. y son cosas diferentes. Una cosa es la forma en la que tú puedes decir, le hubiera gustado o esta forma sería la más adecuada de hacerlo, pero también creo que él se medía a lo Sí, artístico. ahí hay una cosa y es que de todas formas en todos sus proyectos artísticos yo fui partícipe de una u otra forma y en la dramaturgia, por ejemplo, siempre lo charlábamos antes, entonces yo sabía para dónde iban sus visiones. Es como que por eso es que me le mido a decir, yo sigo, yo sigo. Vamos a ver qué pasa. Si dijéramos que Changua está relacionado con un objeto especial, ¿qué objeto sería? El huevo. Es muy importante el huevo, es el huevo de la changua. En este huevo ahí está quebrado y hay un ojo dentro. Y es porque a Piafante le gustaban mucho los Illuminati. El ojo ahí en el triángulo, es lo que observa. Entonces, este huevo es la insignia de Chagua. Ser como un teatro para boyeristas, algo así, poderte mirar la sociedad desde esa manera. Sí, no bien como leer más un poco lo que percibe la gente, la psicología de las personas. Él era muy rápido leyendo la psicología de las personas. Él, tres palabritas ya lo había leído. Entonces es como un poco ese observador de la sociedad, ¿no? Que es un poco la tarea que todos tenemos, ¿no? Desde el teatro. Entonces, este es el objeto. El ejercicio del teatro para todos realmente sucede, se da, o cómo es la forma en la que lo plantea Changua en su ejercicio crítico en una puesta en escena. Puede ser para todos para presentar, entrar gente, o puede ser para todos porque la temática es para todos, o cómo entra a dialogar en términos de lo político, lo social y lo económico, eh, y el contexto, el teatro para todos. Bueno, eh, digamos que nosotros sí tenemos restricciones en edad para entrar a las obras de Changua, aunque a veces se colan niños, pero es porque creemos que es demasiado complejo para niños. Entonces como que decimos, no, es como para jóvenes. Pero bueno, en ese ejercicio también hemos hecho muchas funciones a sombrero para que la gente pueda acceder. Yo a veces me dicen, quiero entrar, pero no tengo plata, pues entre. Sí, porque es más importante la formación de público. Entonces, bueno, y por eso también uno sufre, ¿no? Porque bueno, uno dice, sí, entre, pero después no tiene con qué pagar la luz. Y uno, bueno, me tocó sacar. Pero sí, como que todo el tiempo hemos pensado en que la gente debe ver teatro y cuando podemos entren gratuitamente. Em, y eso, formar público que es lo más importante. Pero bueno, tú sabes, está el recibo y está la taquilla. Y en términos de ello, ya en el ejercicio ya artístico, fracasar. ¿Cómo entienden ustedes el fracaso? ¿Hay una obra que fracasó y no la volvemos a tocar? ¿O me enseñó algo esta obra y funciona? ¿Cómo juegan o cómo encuentran en diálogo con eso del fracaso?
Porque es que el fracaso también es ambiguo. Es ambiguo. Pues mira, la primera obra en Los Irreverentes, cuando la estrenamos, no nos sacaron a tomatazos de puro suerte que tuvimos, pero nos enseñó, por ejemplo, porque todos nos pusimos muy creativos y entonces aquí le metemos y salió un desastre. Entonces cuando la presentamos nos fue re mal, pero otra vez nos reunimos a hablarlo, a decir qué fue lo que pasó, qué hicimos, a reconstruirla. Y después fue una obra que circuló por muchos lugares y que nos abrió bastantes puertas. Entonces, como que esos fracasos han sido benéficos. Y bueno, ahora es como la pataformosis también, no solo tú, mucha gente salió. Entonces, como que, bueno, sí, pues sí, si eso es lo que tú percibes está bien, pero nosotros vamos a continuar. Entonces, esos fracasos, como tú dices, pues fracaso frente a qué, no se han percibido así como fracasos, no. Pero se han aportado a seguir Sí, a diciendo, seguir. es lo que hacemos, Es lo que hacemos. nos metemos, nos mojamos y Y es eso. bueno, mi querida Marcela, gracias por habernos abierto el espacio, gracias por aceptar también ser parte de la ruta de teatro, todo lo que eso implica en términos económicos y el apoyo también de la experiencia que tiene estos 24 años Changua Teatro. Agradecerles también a su merced y a Piafante especialmente, pues porque sin ellos no hubiera existido Usme Proyecto Teatral. Creo que la manera en la que yo percibo el territorio, Piafante me abrió, con su obra me abrió la manera de poder entrar a dialogar con la comunidad. Y pues igual, ser ese pilar diferente, ese pilar de poder encontrar un espacio donde no venimos aquí a hacer obras y portarnos bien, sino al contrario, a insultar al público de la mejor manera, con lo que se sabe. Al legado que dejó Piafante, darle las gracias porque también es la forma en la construcción de una ciudad de reconocerla, y creo que no solamente fue un gran actor, un gran director y gestor, sino que también dejó una huella muy, muy clara dentro de la dramaturgia de nuestro tiempo, de vislumbrar más allá. Entonces, para despedirnos, invitemos a la gente a que haga parte de las obras que van a suceder en este espacio, de quiénes son los grupos y cómo vamos a desarrollar ese trabajo acá. Vale. Bueno, va a estar entonces en la Ruta Teatro del 19 al 22 de febrero en la Sala de Changua, una obra que se titula Operación Cazafantasmas, que trata sobre la noche del 21 de noviembre de 2019 en el estallido social, cuando todos creyeron que se iban a meter a los conjuntos. Entonces es una obra muy buena, muy chévere, que vale la pena que la vean. Va a estar también obra de interés social, con un nuevo elenco, que trata sobre un hombre que llega a una vivienda a ofrecerle a una mujer una posibilidad de tener una vivienda. También habla sobre programación neurolingüística, sobre abuso de poder. También está chévere que la vean. Y como invitados está Kino y Konu, de Jorge Quesada, que es una obra de títeres infantil. Es una obra bastante bella, también ha circulado. Y está Transmigraciones de Merequetengue, que esa va a iniciar el jueves. Entonces, súper invitados y aquí los esperamos en Changua Teatro. Oh, pues a ustedes muchísimas gracias, a la producción, a todo el ejercicio que nos puso Gracias. también en este diálogo de conocernos, reconocernos y darnos la posibilidad de mirarnos y mirar también la sociedad desde el teatro. No cambiaremos el mundo, pero por lo menos cambiaremos las personas que hacen parte del nuestro. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.
Ruta Teatro 2026. El arte une a la sociedad.